Entre varios o muchos kirchneristas jugaban esta semana con el Gracias Bonadío, pero se destacó mucho más, muchísimo más, el rosario de insultos destinado al juez por los activistas anónimos que militan en la furia anti-K de las redes cloacales, junto con las prevenciones y críticas que ya se habían posado sobre el emperramiento del magistrado Servilleta. Ese aspecto, nos parece, del retorno público de Cristina merece detenimiento. Si solo fuera cuestión de lo que dijeron los anónimos del odio, sería un paisaje tan previsible como la impotencia que les generó la vuelta de la yegua. Pero fue desde algunos operadores del propio gobierno y en sus órganos periodísticos donde se trabajó para que la instancia judicial superior, la Cámara, desactivara citar a la expresidenta. Ese fracasado emprendimiento de evitar a Cristina en Comodoro Pi respondía a tres motivos. De menor a mayor, la acusación propiamente dicha, esto es, haber maniobrado en forma espuria con la cotización de dólares a futuro, es una fantochada indescriptible que provoca vergüenza ajena hasta en los juristas adherentes al macrismo. Porque no es únicamente que se trataría de judicializar resoluciones de política económica, con lo cual es susceptible de llevarse a tribunales cada decisión que tome cualquier gobierno. Es que, para el caso, el Banco Central, otrora comandado por Alejandro Banoli, ejecutó la oferta con el aval del presupuesto nacional sancionado por el Congreso, que implicaba por naturaleza tales y tales procedimientos financieros, después arrasados por el Ejecutivo macrista, amigotes de accidente y traidores o prófugos renombrados. Si la lógica se extremara, piensen ustedes, deberían citar a todos los legisladores de aquella instancia sancionatoria. En otras palabras, y en lo técnico, la causa judicial no tiene pies ni cabeza que no sean la persecución a Cristina, o bien, si no quiere interpretárselo como una actitud corporativa, el resentimiento y las ansias de protagonismo de un juez en particular. Son columnistas principales del macrismo quienes venían advirtiendo eso mismo, que la acusación no resiste en los papeles. El siguiente aditamento, justamente, fue que la insolvencia profesional de Bonadío es vox populi en el ámbito tribunalicio, para no entrar en terrenos que apuntan a sus delirios narcisistas, dicho así a fin de ser contemplativos, y que también son comidilla habitual en Comodoro Pi y vastos aledaños. Por último, pero no lo menos importante, y más aún el motivo central, debía eludirse como fuere que Cristina encontrase servida la posibilidad de victimización y encima con una larga lista de condimentos demasiado favorables. Reaparición al cabo de 4 meses de silencio. Multitud esperándola, desde sus fans hasta quienes la detestan en proporción similar a lo improbable de no caer bajo el embrujo de su oratoria, de su sola presencia, de esperar a con qué se despacha. Una manifestación impresionante, en día laborable, a la mañana, bajo la lluvia, encima bajo la lluvia, enmarcada por ese espacio físico desacostumbrado, siempre con esa disfonía y esas pausas discursivas que le inyectan épica a cada cosa que dice, y el sentido de vigilia de sus militantes y admiradores frente a un departamento que el gorilaje infinito no puede soportar que quede en Recoleta. Y esta vez sin siquiera la excusa repugnante de que se marchaba gracias a micros y choriplanes. Entonces, claro que sí, daba y da y cómo para que los simios se acordaran de toda la familia de Bonadío. Los medios que vociferaban contra la agotadora continuidad de cadenas nacionales
pusieron el discurso de Cristina precisamente en eso, en cadena. Y se dijo que el juez, se abundó en que el juez la había reinstalado en el centro de la escena. Uno de esos medios, el que ya sabemos, tuvo la ocurrencia de acompañar su logo televisivo con una cinta negra, a modo de crespón, mientras ella hablaba. Hubo de hacerse un esfuerzo grande para deducir que era en homenaje a Mariano Mores. Y por ahí recortaron una ventana de pantalla simultánea con Macri en Salta, entregándole medallas a jóvenes Huichi y anunciando que hablaría en instantes. La ventana permaneció como mucho unos 2 o 3 minutos, y a nadie le importó si en efecto Macri habló o se fue silbando bajito, porque lo exclusivo que interesaba era Cristina y la multitud bajo la lluvia que un dron de o por Infobae filmó para el asombro de propios y ajenos. Todo lo que Macri pudo exponer después fue el adjetivo desafortunado. No se sabe en referencia a qué, si al discurso de Cristina, si a la gente que fue por ella, o si a que sus operadores no pudieron evitar que el juez Servilleta la citara. Un tema este último que igualmente obró de disparador para chanzas y cuestionamientos entre el palo macrista. Despertate, Mauricio, y otras lindezas por el estilo fueron moneda corriente entre sus activistas de Albañal. Sin embargo, y lo que sigue, si hacemos una figura, sería la parte 2 de estas líneas. Todo lo que nos permitimos señalar hasta aquí constituye en sustancia el tramo emocional y mediático, nada menor, por supuesto, dado su inmenso carácter simbólico, de la reaparición de Cristina. Y la observación de que Bonadío lo hizo es analíticamente una payasada de tamaño ilimitado. Primero, porque ni el más respetable de los jueces, no un amateur político y pericial como Bonadío, hubiera impedido que la gente se juntase para apoyar a su jefa, su referente, su ícono. Y ante todo porque, si no era ahora, gracias al mamarracho y la obsesión personal o corporativa de pretender cercarla judicialmente, Cristina estaba presta, iba a volver al ruedo de todas maneras, como lo hizo ahora, yendo al reunirse con el bloque del FPV, inaugurando su fundación, y lo iba a hacer más temprano o más tarde. Bonadío es un objeto, no un sujeto. El sujeto es Cristina. Quienes piensen que ese juez es un disparador estructural y no fortuito, casi increíblemente no saben o no quieren entender que la gente se juntó fundamentalmente por ella, no para indignarse contra un hombre gris. Por ella y contra Macri. Por lo bueno de los 12 años y contra el ajuste a favor de la pandilla de los ricos asociados al gobierno, que, por situarlo en términos de cinismo clase mediero, roba pero no hace. Decir que Bonadío lo hizo es tan solvente como argumentar que la fiebre es una enfermedad y no un síntoma. De ahí en más, y por eso decíamos segunda parte, si se quiere, de ahí en más, y allí el desafío intelectual y operativo, se necesita cuantificar políticamente, ¿se entiende? Cristina o el kirchnerismo genéricamente descripto han vuelto a demostrar con creces que la calle es de ella. Pero resulta que perdieron las elecciones, no importa si por un pelo, a manos de una derecha más parecida a conservadores brutales que a unos liberales con rasgos de sensibilidad social. Más allá de algún anuncio que vaya a hacer Macri en un rato. Tarifazos, la inflación al trote, la bandeja servida a los gerentes de las corporaciones más concentradas, que cual si fuera poco asumieron directamente como funcionarios, la liquidación de las voces disonantes en los medios públicos, los despidos a mansalva, la rendición ante los buitres locales y foráneos,
las promesas de inversiones externas que apenas son hipótesis contra las que solo avanza achicar el mercado interno. Pero a la par, también es cierto, aunque ya un poco o un tanto devaluadas, quizá, todavía rigen expectativas favorables de un sector amplio de la sociedad, amplio. Y en esa franja se articulan gorilismo ancestral con voluntades fluctuantes que hoy van para acá y mañana para allá, sin más ideología que el humor económico o político del momento. Y como frutillita del postre, que admite el diminutivo pero tampoco deja de ser un dato a tener en cuenta, el peronismo quedó fragmentado en 3 o 4 o más secciones, para no mentar dónde están las CGT, y le hace el juego al gobierno. En consecuencia podría hablarse de algo así como un triple empate entre quien tiene la calle y el entusiasmo opositor, quien todavía maneja o administra las esperanzas de lo recientemente votado y quien se aguachentó o está nocaut o traicionó en esa tensión permanente, histórica, que tiene el peronismo hacia derecha e izquierda. Si lo quieren en categorías de análisis concreto del ejercicio del poder, sea porque se lo implementa o porque se aspira a reconquistarlo, el kirchnerismo tiene una líder que es la máxima figura política del país por robo, pero no le alcanzan ni los votos ni la energía social para cortarse solo. La derecha gobernante tiene proyecto o energía, pero carece de líder, por completo, necesitando a los peronistas fragmentados para asegurarse territorio. Y los peronistas esos, que disponen de territorio, no tienen ni proyecto ni líder. Consciente de la parte que le toca, le parece a uno, al margen de su oratoria incomparable y unida a esas chicanas perfectas promotoras de ese sello, el del liderazgo, Cristina produjo frente a la multitud un discurso en el que descollaron 2 palabras o 2 figuras, ciudadanía y libertad. Una en forma de convocatoria, que es el Frente Ciudadano para oponerse a la ofensiva macrista de joder a los que menos tienen. Y la otra apuntando contra la voz virtualmente única, bien de derecha, que se impone en los medios de comunicación fijadores de agenda. Esto, lo segundo, en rigor, incluyó a mucha gente, no solo empleados públicos, sino también del sector privado, que hasta ha tenido que cambiar sus perfiles en Facebook, en las redes, que tiene miedo de manifestar sus opiniones libremente, que siente el acoso de que mostrarse disruptivo respecto de este tiempo derechoso puede involucrar venganza patronal, no conseguir el trabajo que ya falta, comprarse problemas. Ciudadanía y libertad no formaban parte de una retórica que, sobre todo en el tramo postrero de la gestión K, se dirigía solamente a los convencidos. Entonces, Cristina tomó nota, o eso pareció, o eso nos parece, de lo señalado hace unos minutos. Nota de que la tropa propia no basta, no alcanza. Nota de que la minoría socialmente más intensa, la más activa, la que no es pecho frío, sirve para dar y darse un necesarísimo baño de masas, pero no para conservar o reconquistar el poder. Le hace falta ir por los fluctuantes. Y fue así que metió esas banderas retóricas, vuelvo a usar el término, abarcadoras, aunque no del tipo de las que usaron los de Cambiemos para pregonar con alta eficacia de marketing que todos seremos felices, que la política es un cuento de hadas, que no hay por qué para que haya conflictos y que vamos a la pobreza cero. Tremendo desafío, ¿no? Eso del frente para las circunstancias ciudadano y no popular. Pero bueno, por algo se empieza. La letra, para variar, la escribió Cristina. La orquesta es colectiva y dirigida por quienes sepan leer mejor.